Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal Reescribiendo la Realidad. Suscríbete a este canal para potenciar tu conocimiento sobre nuestra realidad. En el episodio número 143 de hoy les voy a presentar 3 teorías sobre la conciencia y el contenido de uno de mis libros. La primera teoría es de Andrew Brock, un filósofo, que ha propuesto una teoría unificada de la conciencia. Estas son las ideas clave de su trabajo. La teoría de Brock tiene como objetivo proporcionar una explicación unificada de los diferentes tipos de conciencia. Busca cerrar la brecha entre varios aspectos de la cognición y la conciencia. Brock trata la conciencia como una característica de los sistemas cognitivos, procesamiento de información. En lugar de basarse únicamente en la introspección, incorpora la investigación empírica para desarrollar su teoría. Brock también ha explorado una nueva teoría de la base representacional de la conciencia en colaboración con Paul Reman. Este trabajo profundiza en cómo la conciencia se fundamenta en los procesos de representación. Profundicemos en un ejemplo ilustrativo basado en la teoría de la conciencia de Andrew Brock. Imagina que estás sentado en una habitación tranquila, leyendo un libro. Su sistema visual procesa las palabras de la página y su cerebro interpreta su significado. Al mismo tiempo, eres consciente del suave zumbido del aire acondicionado y de la sensación de la silla contra tu espalda. Estas experiencias sensoriales, visual, auditiva y táctil, son parte de tu conciencia. Según la teoría de Brock, la conciencia surge de los procesos de representación. Así es como este escenario encaja en su marco. Tu cerebro representa las palabras de la página, el sonido del aire acondicionado y la sensación de la silla. Estas representaciones están codificadas en patrones de actividad neuronal. La conciencia emerge cuando estas representaciones se integran. En otras palabras, el cerebro combina información de diferentes modalidades sensoriales, visión, audición, y tacto en una experiencia unificada. Esta integración nos permite percibir la habitación, en lugar de verlas como sensaciones aisladas. Brock enfatiza la importancia de la unidad en la conciencia. El hecho de que experimentes la habitación como un todo coherente, en lugar de una colección inconexa de entradas sensoriales, es un sello distintivo de la conciencia estando presente. La teoría de Brock considera la conciencia como una propiedad de los sistemas cognitivos. No se trata solo de datos sensoriales en bruto, se trata de cómo el cerebro procesa e integra esos datos. Eso significa que la conciencia emerge de los sistemas cognitivos, en otras palabras, del cerebro. La segunda teoría proviene del libro titulado La naturaleza de la conciencia, una hipótesis, de Susan Parker, que presenta una perspectiva novedosa sobre la conciencia. Exploremos la esencia de su teoría. Pocket propone que los patrones espaciotemporales del campo electromagnético son la esencia de la conciencia. A diferencia de la visión psiconeural, que asocia la conciencia con la activación neuronal, su hipótesis afirma audazmente que estos patrones electromagnéticos constituyen experiencias conscientes. A lo largo del libro, Pocket lleva a los lectores a un estimulante viaje intelectual. Se basa en antiguos textos religiosos hindúes y en la literatura contemporánea de la neurociencia para apoyar y defender su hipótesis. En resumen, la naturaleza de la conciencia, una hipótesis se sumerge en la intrigante interacción entre los campos electromagnéticos y la conciencia presente.
La tercera teoría es la postulada por la neurociencia. Según ellos, el campo de los estudios de la conciencia ha evolucionado significativamente, tendiendo un puente entre la filosofía y la neurociencia rigurosa. Exploremos algunas de sus principales teorías de la conciencia. Teoría del espacio de trabajo neuronal global, sugiere que la conciencia surge cuando la información se vuelve globalmente disponible para múltiples sistemas cognitivos en el cerebro. Las neuronas transmiten señales a través de varias áreas del cerebro, lo que permite la presencia de la conciencia. Teoría de la información integrada, propone que la conciencia surge de la integración de la información dentro de una red compleja. Cuantifica la conciencia utilizando una medida llamada pi, que refleja el grado de información integrada en un sistema. Hipótesis de reingreso, se centra en la actividad neuronal recurrente. La conciencia es el resultado de bucles de retroalimentación continuos, donde la información circula entre las regiones del cerebro. Este proceso dinámico de reingreso contribuye a nuestras experiencias conscientes. Teorías de procesamiento predictivo enfatizan las capacidades predictivas del cerebro. La conciencia surge cuando el cerebro genera predicciones sobre la información sensorial y las compara con datos sensoriales reales. Las discrepancias conducen a la toma de conciencia. Recordemos que el problema difícil de la conciencia, la experiencia subjetiva, sigue siendo un desafío. Si bien hemos logrado un progreso significativo, la comprensión completa de la conciencia continúa cautivando a científicos y filósofos por igual. Las teorías de la neurociencia sugieren predominantemente que la conciencia surge dentro del cerebro. Profundicemos más en esto. Visión centrada en el cerebro. La mayoría de las teorías neurocientíficas proponen que las experiencias conscientes están intrincadamente ligadas a la actividad cerebral. Las neuronas, la sinapsis y las redes neuronales desempeñan un papel central en la generación de conciencia. Las regiones del cerebro, como la corteza cerebral, el tálamo y otras estructuras interconectadas, contribuyen a nuestra conciencia, percepción e individualidad. Correlatos neuronales de la conciencia. Los investigadores buscan patrones neuronales específicos asociados con los estados conscientes. Estos NCS proporcionan pistas sobre dónde y cómo surge la conciencia. Por ejemplo, los estudios relacionan ciertas ondas cerebrales, como las oscilaciones gamma y la activación sincronizada de las neuronas, con la percepción consciente. Propiedades emergentes. La conciencia se considera una propiedad emergente, resultado de interacciones complejas entre neuronas. A medida que las redes neuronales procesan la información, la conciencia emerge de su dinámica colectiva. Desafíos y misterios. A pesar de los avances, el problema difícil persiste. La explicación de la experiencia subjetiva aún no se ha resuelto. ¿Cómo dan lugar los procesos neuronales a nuestro mundo interior de pensamientos, sentimientos y sensaciones? Algunas teorías exploran efectos cuánticos, microtúbulos o aspectos no locales, pero estos siguen siendo especulativos y debatidos. En resumen, si bien la conciencia está estrechamente ligada a la función cerebral, los mecanismos precisos siguen siendo una frontera cautivadora en la neurociencia. En otras palabras, todas estas tres teorías no explicaban qué es la conciencia. Veamos qué dice de uno de mis libros. Tomás Guevara Calderón, escritor costarricense, ha escrito un libro titulado Reescribiendo la realidad.
la consciencia universal y el concepto de Dios. Estos son algunos detalles sobre el libro. Título: Reescribiendo la realidad, la conciencia universal y el concepto de Dios. Idioma: español. Contenido: este libro cubre varios temas importantes relacionados con la conciencia, la mente, nuestro cuerpo y, por supuesto, el cerebro. Introduce una nueva perspectiva sobre los vínculos de la conciencia y su naturaleza, revelando cómo todo lo que existe se crea utilizando estos vínculos. Además, explora lo que sucede después de la muerte, desafiando las creencias comunes, y explica el mecanismo de la percepción y la realización de valores. Forma parte de la serie Reescribiendo la realidad. Fecha de publicación: 8 de enero de 2024. Formato: disponible como ebook en Kindle, Amazon.com. Antecedentes del autor: Tomás Guevara Calderón pertenece a la familia Sumari y se alinea con la familia Milumet. Su orientación es común, y arroja luz sobre las características de las familias que diseñaron nuestra realidad y dimensión. La perspectiva de Guevara sobre la conciencia difiere de la de muchos autores convencionales en varios aspectos. Guevara Calderón profundiza en los aspectos metafísicos, conectando la conciencia con los principios universales y el concepto de Dios. Mientras que algunos autores se centran en la evidencia empírica y la neurociencia, él explora conexiones cósmicas más amplias. Su trabajo sugiere que nuestra realidad está diseñada intencionalmente por familias o entidades específicas. Esto contrasta con el reduccionismo científico, que busca explicar la conciencia únicamente a través de procesos físicos o cerebrales. Guevara Calderón desafía los puntos de vista convencionales sobre la vida después de la muerte. Propone que la conciencia continúa más allá de la existencia física y que la percepción juega un papel crucial en la formación de nuestras experiencias. Su perspectiva enfatiza la realización de valores, la idea de que la conciencia busca cumplir su propósito inherente. Esto difiere de los modelos reduccionistas que se centran en las redes neuronales y la actividad cerebral. En su obra, Tomás Guevara Calderón aborda el problema mente-cuerpo desde una perspectiva metafísica, entrelazando la conciencia, la percepción y el diseño cósmico. Estos son algunos puntos clave. A diferencia del dualismo tradicional, que postula una separación entre la mente y el cuerpo, Guevara Calderón sugiere que la conciencia está intrincadamente conectada con los aspectos físicos y no físicos de la existencia. Ve la mente y el cuerpo como hilos entrelazados dentro de un tejido cósmico más grande. Su teoría propone una conciencia universal que impregna todas las cosas. En lugar de aislar la conciencia dentro de las mentes individuales, la visualiza como una fuerza fundamental que da forma a la realidad misma. Guevara Calderón explora cómo la percepción influye en nuestras experiencias. Sugiere que nuestra conciencia participa activamente en la creación del mundo que percibimos. Desde este punto de vista, la conciencia no es pasiva, y el mecanismo de la percepción es el creador de nuestra realidad. Su trabajo enfatiza que la conciencia busca cumplir su propósito inherente, lo que él llama la realización de valores. Este propósito va más allá de la mera supervivencia o de los procesos físicos. Implica alinearse con los principios universales y contribuir a un todo mayor. Guevara Calderón propone que familias o entidades específicas diseñaron intencionalmente nuestra realidad.
Estos arquitectos cósmicos desempeñan un papel en la naturaleza de la conciencia, el propósito y la existencia. Exploremos las diferencias entre la teoría de Tomás Guevara Calderón y la teoría de la conciencia de Andrew Brock. Naturaleza de la conciencia. La teoría de Andrew Brock considera la consciencia como una característica de los sistemas cognitivos, enfatizando los procesos de representación y la integración de la información sensorial. El marco metafísico de Tomás Guevara Calderón conecta la conciencia con los principios universales, el diseño cósmico y la realización de valores. Explora las emociones, la percepción y la relación mente-cuerpo. Lineal vs no lineal. El trabajo de Brock se centra principalmente en los aspectos lineales de la consciencia, basándose en la investigación empírica y los métodos tradicionales de análisis armónico. Vida después de la muerte y armonía cósmica. La teoría de Brock no aborda explícitamente la vida después de la muerte o las armonías cósmicas. Guevara Calderón explora las emociones más allá de la existencia física y su resonancia con las armonías cósmicas. Ahora comparemos la teoría de Susan con mi libro. Si bien la teoría del campo electromagnético de la conciencia de Susan Parker y la perspectiva metafísica de Tomás Guevara Calderón tocan el tema de la conciencia, difieren significativamente en sus enfoques. Veamos las diferencias. Naturaleza de la conciencia. Pocket propone que las experiencias conscientes son idénticas a los patrones electromagnéticos específicos generados por el cerebro. Estos patrones dan lugar a la conciencia. Es decir, ella también cree que la conciencia viene del cerebro. Guevara Calderón profundiza en los aspectos metafísicos, conectando la conciencia con los principios universales y el concepto de Dios. Su punto de vista trasciende la evidencia empírica y explora conexiones cósmicas más amplias. Diseño de la realidad. Pocket, su teoría se centra en los campos electromagnéticos generados por el cerebro. No aborda explícitamente el diseño intencional de la realidad. Guevara Calderón sugiere que nuestra realidad está diseñada intencionalmente por familias o entidades específicas. Este diseño incluye experiencias conscientes y su propósito. Vida después de la muerte y percepción. Pocket, su teoría no profundiza en la vida después de la muerte o en la percepción más allá de la existencia física. Guevara Calderón desafía los puntos de vista convencionales, proponiendo que la conciencia continúa más allá de la vida física. La percepción juega un papel crucial en la formación de las experiencias. Cumplimiento de valor. Pocket, su teoría no enfatiza la realización de valores. Guevara Calderón se alinea con la idea de que la conciencia busca cumplir su propósito inherente. En resumen, si bien ambas teorías exploran la conciencia, la de Pocket se basa en la neurociencia, mientras que la de Guevara Calderón adopta una perspectiva metafísica y cósmica. Permítanme explicar ahora los correlatos neuronales de la conciencia, conocidos como NCCS. Se refieren a sistemas cerebrales específicos cuya actividad se correlaciona directamente con los estados de experiencia consciente. En otras palabras, un NCC es un sistema neuronal cuyo estado se alinea con la conciencia consciente, que literalmente significa estar despierto. Estos correlatos nos ayudan a entender la relación entre los estados mentales subjetivos y la actividad cerebral. Si bien no explican completamente la conciencia en sí misma, ni el problema difícil,
proporcionan información valiosa sobre cómo los procesos neuronales contribuyen a nuestras percepciones y experiencias conscientes. En episodios anteriores he explicado que la conciencia no surge ni emerge del cerebro. Puedes comparar la mente con el interruptor principal de tu hogar. Es un dispositivo para permitir que la energía de la mente acceda a nuestro cuerpo, al igual que el interruptor permite que la corriente eléctrica encienda o apague tus diversos equipos y herramientas de tu casa. Nuestra mente, que no es una cosa, es una parte esencial de la conciencia universal, a la que puedes llamar Dios si lo deseas. Somos entidades hechas de eslabones de conciencia, seres de luz o energía. Dirigimos nuestro cuerpo usando el cerebro y sus NCC. En episodios pasados les dije a todos ustedes que podemos comparar la mente con nuestra aura, que es el campo de energía que rodea nuestros cuerpos, y que este campo es parte de un campo mayor que es nuestra esencia, que, a su vez, es parte de un campo ilimitado mayor que es la conciencia universal. Más fácilmente no puedo explicar qué somos y qué es la conciencia. Si quieres más información puedes comprar mis libros en Amazon.com o contactarme directamente, y no olvides suscribirte a este canal que es gratuito.